Cuando tú digas. Ya. Ah, vale. Muy bien. Bueno, acabamos de terminar y estaremos acabando el día 24 este periodo de sesiones en las Cortes Valencianas, y es un periodo de sesiones del cual el balance que hace Esquerra Unida es francamente negativo. Entendemos que ha sido un auténtico fiasco para el bienestar de la gente y que ha sido un auténtico fiasco para nuestra democracia y nuestras instituciones y nuestro autogobierno. Y digo esto porque este ha sido el año del paro. Hemos alcanzado el techo más alto en democracia, casi un 30%. Es el año de los impagos, donde fundamentalmente los impagos del Consell han afectado a toda la red de servicios sociales y servicios públicos, pero también a todos los proveedores de la Generalitat. Y a nosotros lo que más nos preocupa de esto no es solamente los problemas que suscita a las personas dependientes, a las personas con discapacidad, a los menores que están protegidos o deben estar protegidos, o a las mujeres maltratadas, sino que lo que más nos preocupa es que no hay voluntad por parte de este Consell del Partido Popular por reclamar lo que nos es de justicia, que es un sistema de financiación justo y una deuda histórica que podría estar en torno a los 13.000 millones. Y teniendo en cuenta que precisamente la deuda es de 29.000 millones, pues beneficiaría en mucho las posibilidades de poder abordar esta crisis desde otros puntos de vista. También ha sido el año de las privatizaciones, de la educación, de la sanidad, el año de los copagos también para las personas con discapacidad, del apartheid sanitario. Ha sido el año de las privatizaciones en educación, de la puesta en marcha de los centros de iniciativa social, como un ejemplo de las privatizaciones que van a quebrar las bases del Estado social, del Estado del bienestar, y sobre todo hacer que los servicios sociales dejen de ser eso que siempre hemos pretendido que fueran: universales, gratuitos y de calidad, y que además sean un instrumento para la cohesión social. Y ha sido también el año de la corrupción, porque ha estallado todos los casos de corrupción que en estos momentos están aflorando y que están entrando en vía judicial y que están afectando a la normalidad democrática y a la credibilidad de nuestras instituciones. Y en este contexto tan negativo y del cual nosotros entendemos que hay posibilidad de salir de él desde este tipo de políticas, yo me quiero referir a algunos elementos que nos preocupan especialmente y que queremos trasladar a los ciudadanos y ciudadanas de Laval, en los cuales además nuestro grupo municipal está trabajando continuamente. Uno es el de las construcciones escolares. En estos momentos la Consellería de Educación anuncia que tiene un plan de revisión y remodelación de centros escolares que va a afectar a todos aquellos que tienen más de 40 años, que van a ser 111 actuaciones, pero por más que Esquerra Unida ha solicitado ese plan de remodelación de centros escolares, la señora Català nos dice que no nos lo entrega porque no sabe el uso responsable que va a hacer la oposición de los mismos. Por lo tanto, hoy no podemos decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Laval qué va a pasar y cuándo se va a remodelar el centro de la Asunción, el centro público de la Asunción, cuando se derribó parcialmente hace poco, ni cuándo los niños y niñas podrán volver otra vez a sus clases al mismo centro en el que estaban estudiando. Hoy no podemos decir si también el centro Rosario Pérez, que está francamente deteriorado, está dentro de las posibilidades de este plan de remodelación de centros. Como a otros niveles tampoco podremos decir si el Instituto Honorio García, después de que está 3 años ya en barracones, va a poderse construir y va a poder dar en buenas condiciones y condiciones de calidad la educación a los niños y niñas, al alumnado que allí está. Por tanto, francamente, es un incumplimiento de la Generalitat, es un incumplimiento de la Consellería de compromisos que debería en estos momentos estar desarrollando, a la vez que la puesta en marcha del Centro de Iniciativa Social, 6 en todo el País Valenciano y 1 en la provincia de Castellón, aquí en Laval, lo que hace es privatizar un derecho que debería ser, ante todo eso, un derecho para la igualdad de oportunidades, para la equidad social, y un derecho que debería ser disfrutado desde los centros públicos y no desde la privatización de este derecho, que es el derecho de la educación, para hacer de eso un negocio. Y ese es el sentido de los CIS. El sentido de los CIS obedece a 2 motivos. Uno, una apuesta ideológica del Partido Popular, que lo que quiere es hacer negocio de un derecho con todas estas rotundidades, la mercantilización de la educación más clara, y por otra parte es la expresión de que también hay una quiebra financiera de la Generalitat, que es incapaz de sacar un plan de remodelación para que sea, realmente si existe, para que sea supervisado y controlado desde la oposición en las Cortes Valencianas.
Es por tanto un año muy negativo, es un periodo de sesiones muy negativo para el bienestar de la gente, pero que también nos anima el hecho de que las personas cada vez se organizan más para defender sus intereses, están en la calle y están diciendo no a estas políticas de recortes y a estas políticas que lo único que nos hacen es supeditarnos a los intereses de la troika, del señor Rajoy, y abundar en esa exigencia de cambiar lo que en estos momentos nos está llevando a una situación de pobreza y de exclusión social alarmante. Bé, doncs Marga estava parlant abans dels impagaments del Consell. Tenim una